Muy buenas a todos, les habla Facundo Molina. Imagino que en estos momentos están observando en forma clara y concisa la presentación. Muy bien, bienvenidos a todos, muchísimas personas de América Latina. Exactamente como solemos hacer ya desde hace varios meses, estos comienzos de semana, los días lunes, nos enfocamos en el plan de trading para la semana, en este caso de la semana del 8 de junio. Para los nuevos o aquellos que tienen su primera participación el día de hoy, lo que solemos hacer es dividir en tres partes estos webinarios. Una primera parte donde dialogamos, conversamos de la actualidad, cómo cerraron los mercados el día viernes, cómo es la apertura semanal este día lunes, qué noticias, qué datos han impactado, y luego en la segunda parte nos enfocamos al calendario económico a tenerse en cuenta durante la semana. Por último, en la tercera parte exactamente, tratamos de compartir con ustedes nuestra opinión en diferentes activos, paridades de monedas, acciones, commodities, índices que se brindan directamente en la plataforma para que ustedes puedan operar. Así que, como algunos ya están diciendo, se viene una linda semana, sin duda alguna, así es. Agradezco a que vayan acercando sus preguntas, sus comentarios. La idea es ir deteniéndome, por lo cual las iré respondiendo a partir de la misma opción que encuentran dentro de la alternativa de preguntas en la misma plataforma. Así que a los que no me conocen les doy nuevamente la bienvenida. Mi nombre es Facundo Molina, resido en Argentina. Hace muchísimos años, unos cuantos ya, desde el 2001-2002 comencé a indagar, a aprender sobre los mercados financieros, el trading, la operatoria, cursos de análisis técnico, fundamental, psicología del trading, plataformas, y poco a poco, año a año, intenté de alguna manera seguir capacitándome, cosa que actualmente lo trato de seguir haciendo. En el 2005 conformé Molefex, empresa dedicada a preparar, a capacitar, a educar personas que deseen aprender de los mercados, del movimiento y, por qué no, desarrollarse como traders a tiempo completo, a tiempo parcial, según los objetivos de cada uno. En este año 2020 me encuentro con ustedes semana a semana intentando compartir opiniones, comentarios, conceptos, con el objetivo de intentar predecir qué puede llegar a suceder en los mercados. Así que hemos comenzado una semana más que movida y, como pueden apreciar ahí, algunas imágenes que explican lo que sucedió y lo que se destacó en el día de hoy. Un Wall Street que parece no querer detener su movimiento en sentido alcista. El día viernes, por sorpresa de la mayoría de todos nosotros, Estados Unidos informó los datos de empleo. Ciertamente la tasa de desempleo nos mostró una caída, pero muy por encima de lo esperado. Se esperaba casi un nivel de desempleo cercano al 20%, pero lamentablemente o no, depende cada uno según sus posiciones, la tasa de desempleo fue bastante más baja, creo que estuvo por encima del 14%. Aún así, el dato que asombró al mercado en general fue el dato de nóminas de empleo no agrícola, un dato que se da en conjunto con la tasa de desempleo a las 8:30 horario de Estados Unidos, horario del este, y conocimos que ante un dato esperado de una destrucción de empleo millonario, Estados Unidos, todo lo contrario, terminó creando más de 2.5 millones de empleo en el pasado mes, por lo que los mercados se vieron reflejados ante esta inesperada noticia en forma verde, en forma positiva. Wall Street subió, sus índices se fortalecieron y movimiento que lógicamente se prolonga en el inicio de esta semana. También es cierto, durante el fin de semana, la OPEP se reunió y, dentro de un montón de puntos que acordaron y están trabajando, quizás el dato más relevante, lo publicamos hoy en nuestro sitio, en Molefex, fue que se esperan caídas de las reservas para lo que resta del año. No quiere decir que el precio va a subir como consecuencia de una disminución de la oferta, pero
estemos atentos porque lógicamente y luego de hace muy poquito tiempo haber visto los futuros del W Texas Index, aquel crudo que es utilizado como referencia en los Estados Unidos, cotizar en negativo, ha empezado una recuperación, tanto el Brent como el WTI, y pareciera querer fortalecerse para lo que resta del año. Atentos, pero desde el punto de vista fundamental, claramente están haciendo todo lo que esté al alcance los países productores de petróleo y también sus aliados para que el precio del crudo no solamente no caiga, sino que inicie una senda al alza. Bien, perfecto. Acá algunos me van contando que están a la expectativa de que esperan una importante semana. Esto desde la actualidad de lo que ha sucedido en el día de hoy, como decíamos y veíamos recién, con un Nasdaq muy cercano a los 10.000 puntos, nunca visitado con anterioridad, y alguna vez alguien me dijo, si todo el mundo ve el Nasdaq en 10.000, es posiblemente que el Nasdaq llegue al 10.000. Así que quedó ahí nomás en puertas hoy y veamos qué sucede con los futuros y mañana, lógicamente, con la apertura de los mercados americanos. ¿Qué nos espera esta semana? Bien, una semana un poco más, podríamos decirlo, de menos impacto respecto al calendario económico, si lo tenemos que comparar con la primera semana de mes, la cual suele ser mucho más movida. No tendremos datos de relevancia mañana martes, una agenda con gran cantidad de informes, pero en realidad de muy poca influencia en el movimiento de los precios, no solamente en los mercados de moneda, sino también en los diferentes mercados accionarios y de commodities. Por lo que nos vamos a situar directamente en el día miércoles 10 de junio, donde los datos relevantes se conocerán desde los Estados Unidos. Comenzaremos a las 7:30 con el IPC, es el índice de precios al consumidor, ni más ni menos que la inflación minorista, el precio del dinero, como suele decirse entre los economistas, dato de relevancia para la mañana americana, pero sin duda alguna la cita fuerte de la semana estará por la tarde, donde la Reserva Federal de los Estados Unidos informará los tipos de interés oficiales que no se esperan sin cambio, y el dato que puede generar fuertes movimientos durante el comunicado y posiblemente movimientos en base a los próximos pasos de la organización es la conferencia de prensa de Powell, que, como suele darse desde hace muchos años, tiene lugar media hora más tarde de la publicación de los datos del organismo. Siendo el día jueves, los datos serán también desde Estados Unidos, a las 7:30 se conocerá el índice de precios al productor, en este caso la inflación mayorista, y durante el día jueves se tendrá lugar la reunión del Eurogrupo, un organismo que tiene un nuevo presidente estrenado hace poquito, nos referimos a Christine Lagarde, y que tiene una dura tarea por delante, que no es ni más ni menos que llevar adelante la conducción de un organismo que tiene una gran cantidad de países muy diferentes y está atravesando cada país una situación muy dura. En el día de hoy se conoció, aquellos que estuvieron atentos al calendario económico, datos desde Europa, desde Alemania, donde la producción industrial se hundió un histórico 17.9 en abril, algo nunca visto anteriormente, lo cual lógicamente nos muestra que el motor, la locomotora de Alemania, que es ni más ni menos la locomotora que lleva adelante la eurozona desde sus inicios, también está atravesando un momento fuerte, actual, que no solamente viene por el coronavirus, lógicamente por el COVID-19 que está impactando los mercados, sino también es reflejo de un montón de consecuencias que se vienen padeciendo desde, podríamos decir, desde hace varios años. Acá me van acercando algunos comentarios, algunas preguntas. Aquí me dice David que aún no entiendo cómo funcionan las noticias con respecto a los movimientos de las divisas. Bien, termino de completar el calendario, David, te voy a contestar las preguntas, pero déjame terminarlo porque creo que me va a ayudar tu pregunta a poder brindar un comentario un poco más extenso respecto a por qué la importancia del calendario. Cerramos ni más ni menos con el día viernes, en el cual, en caso de que no se espere ningún movimiento desde la eurozona con la reunión del Eurogrupo,
tendremos datos desde Reino Unido, un Reino Unido que pareciera haber dejado por lo menos en la parte transitoria temporal al Brexit de lado y pareciera mostrar fortaleza por lo menos desde su moneda que no detiene su suba y había superado hace unos días la zona de 1,27, más allá de la corrección actual, nos muestra fortaleza en su divisa, nos referimos a la libra esterlina que había caído lógicamente en niveles drásticos. Reino Unido nos dará a conocer a la 1 a.m. horario del este, horario de Nueva York, el Producto Bruto Interno y la producción industrial, dos datos destacados de varios más que se conocerán a la 1 a.m. y seguramente nos brindará movimientos durante su publicación. Finalmente, y como un último dato de la jornada, nos referimos siempre a datos de alto impacto, vamos a conocer a las 9 a.m. el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Un dato que es tenido en cuenta y que suele impactar en los mercados, sobre todo en las paridades que contienen al dólar americano. Con este último dato que cierra una semana un poco más acotada respecto a informes de alto impacto, voy a contar la pregunta recién que me hacían respecto a cómo funcionan las noticias, porque me parece que les puede ser de ayuda a varios de ustedes. Cuando nosotros tratamos de analizar los mercados, lógicamente tratamos de comprender, nos referimos nosotros los traders o aquellos que tomamos las decisiones con el objetivo de manejar una cartera, nuestros activos o inversiones de clientes. Tratamos de comprender cuáles son las razones, las causas de que mueven los mercados. Lógicamente, la actividad económica de ciertas entidades, de ciertos países, tienen incidencia no solamente en lo actual, sino probablemente en las acciones futuras. Cuando hablamos de las divisas, en este caso las monedas, tenemos que tener en cuenta qué país está detrás y qué entidad es la que toma decisiones sobre esa moneda. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del mercado Forex, sin lugar a duda debemos primero tener en cuenta Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mundo cotiza en dólares, Estados Unidos es la potencia mundial y la actividad económica de los Estados Unidos claramente repercute en el resto del mundo. Entonces, ¿cómo funciona? Algo muy simple y muy sencillo. Entonces, todo dato que es positivo para la moneda americana suele mostrar un fortalecimiento inmediato o más a plazo, o una debilidad dependiendo de los datos. Por eso, cuando uno analiza un calendario económico, generalmente se centra en aquellas noticias que tienen alto impacto. Primero y principal, lógicamente, todas las que miden la actividad económica, todos sus datos económicos, hablamos muchas veces del dato de empleo, de lo que son las ventas mayoristas y minoristas, el sector inmobiliario, la producción industrial, también todo lo que implica lógicamente la política monetaria desde su entidad. Si hablamos de Estados Unidos, tenemos que seguir de cerca las acciones de la Reserva Federal, las decisiones que comunica a partir de sus reuniones mensuales y lógicamente la información que se desprende de los discursos de su presidente, en este caso de Powell, sobre los pasos que podría llegar a brindar o a dar la entidad. Algo importante cuando uno mide la actividad económica o los datos es no solamente lo que espera, sino la relación entre lo que espera el mercado y el dato previo. También evaluar los últimos meses de si la actividad viene mejorando o viene empeorando y lógicamente la relación última del dato que finalmente es publicado respecto al dato esperado y al dato anterior. Para dar un ejemplo muy claro, vamos a analizar lo que pasó el viernes pasado con uno de los días de mayor movimiento, cuando se publican los datos económicos. Nos referimos al viernes, donde se conoció a las 8:30 hora del este en Estados Unidos el dato de las nóminas de empleo no agrícola y la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se esperaba una suba muy fuerte, ¿sí? Muy cercana a máximos históricos del año 30, de la famosa crisis de 1929-1930, y sin embargo
fueron datos muy fuertes, porque estamos hablando de un 14.7, si mal no recuerdo, ahora en este momento se me va, y no quiero alejarme de la presentación actual, pero fue muy alto y estamos en niveles realmente muy altos, pero fue mucho mejor del 19-18% esperado para uno de los medios. Entonces, desde este lado, fue un dato mejor al esperado, porque se esperaba algo mucho peor, pero estamos en niveles también malos. Y hablando de Estados Unidos, que del 2010, 2011, que llegó a un 10%, hasta el 2020, que lo único que hizo es reducir y aplanar esta curva de tipos de desempleo, llegando al 3.5, 3.6, que es ni más ni menos que un dato que habla del pleno empleo. Entonces, lógicamente estamos en datos muy altos, no comunes en la economía de Estados Unidos, pero quizás la explicación del mercado es que es previsible por la situación actual. Entonces, como es previsible, lo ven también de alguna manera en corto plazo, porque se espera una recuperación en B por gran cantidad de economistas y de analistas. Entonces, como lo ven transitorio desde el punto de vista fundamental, la explicación es que no está tan malo, porque se espera una recuperación. Ahora, esto es avalado, lógicamente, donde hay un dato mucho mejor al esperado. Y además es acompañado porque se esperaba una destrucción de millones de empleo en las nóminas de empleo no agrícola, que mide el sector de mayor calificación en el empleo de Estados Unidos, y contra todo pronóstico de esperar una destrucción, Estados Unidos mostró una creación de 2.5 millones. Entonces, claramente este dato fue inesperado para bien, por lo cual es casi imposible en este escenario de no ver un ánimo alcista en verde y positivo de Wall Street. A ver si pude explicarme, trato de dar estos ejemplos lo más detallado posible para que ustedes se queden con la mayor cantidad de información para, lógicamente, poder aprender y tomar decisiones. ¿Bien? Perfecto. Aquí me siguen preguntando, ¿qué tan cierto es que las noticias pueden estar manipuladas para afectar los mercados? Yo te lo voy a decir de otra manera, Rocío, porque lamentablemente vivo en un país donde por muchos años la entidad que debería dar los datos ¿sí? En forma correcta sobre Argentina, me refiero al INDEC, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, utilizaba un método que no mostraba realmente lo que sucedía, y tanto sucedió que se dejó de tener importancia, no era correcto, por lo cual es posible que suceda, pero lo importante para nosotros es tratar de buscar herramientas que sean de utilidad. Entonces, si ustedes me dicen a mí, hay que analizar en su conjunto la economía americana y la economía mundial en forma relativa y estar atento a lo que va sucediendo, porque al mediano plazo y mayor plazo, lógicamente que son los datos fundamentales los que al final y al cabo terminan explicando de qué manera se comportan los mercados y también las monedas. De esta forma sí, pero el tiempo nos ha demostrado, sobre todo desde MOLFX, que no es suficiente. No quiero desalentarlos a ustedes que quizás están formando un método de trading con el objetivo de desarrollar una entrada y salidas de mercados a partir de análisis fundamental e interpretación de noticias. Adelante, es más que bienvenido, pero sí tengan mucha cautela, porque quizás cosas que han sucedido en el pasado, como lo podemos ver día a día, no tienen ni el mismo impacto ni la misma reacción del mercado si vuelven a ser vistas o se vuelven a presentar cosas similares. Espero entenderme. ¿Sí? Perfecto. Aquí me van hablando, demasiada impresión de dinero. Sí, posiblemente, Martín. O sea, lógicamente, sobre todo en los países latinos, con todo lo que está sucediendo, hay que salir a salvar la economía y probablemente esto se genere. Lo que pasa es que una cosa es la impresión de dinero en Estados Unidos y otra cosa, lo sabemos bien, en Argentina, en Colombia o en Bolivia. ¿Por qué? Porque tenemos realidades económicas financieras totalmente diferentes. Bien, perfecto. ¿Dónde podemos ver en vivo estas noticias del calendario para informarnos a buen tiempo? Me pregunta Juanpa. Hace muy poquito tiempo yo brindé una clase de análisis fundamentals
donde lo que veíamos era la publicación de los principales datos, el impacto, qué deberíamos tener en cuenta. Te aconsejo para ti y para el resto de los que están en este momento participando, la analicen dentro de nuestro canal de YouTube, que es MoleFX, creador de traders. Está la clase 1 y 2 sobre análisis fundamentals, y ahí brindamos algunos de los programas que utilizamos para tratar de tener el dato lo más rápido posible y tratar de inferir hacia dónde podría ir el mercado. Bien, perfecto. Dicen que esta crisis va a ser peor que la de 1930. ¿Qué opinas vos? Me pregunta Damián. Yo la realidad es que por ahí mi opinión, no quiero que sea de alguna manera ¿cómo decirlo? Una palabra santa. Claramente, y ahora dejé el gráfico, me preguntaban que no se movía para introducirnos y meternos directamente en la tercera parte donde nos ponemos a analizar diferentes activos. Ciertamente es un cambio de paradigma. Lo que está sucediendo acá nunca sucedió. Esta es la realidad. Nosotros no tuvimos esto que está sucediendo en este momento. Claramente el COVID vino y nos están dando un daño muy fuerte económicamente en el corto plazo. Aquí hay claramente dos vertientes. No sé si me escuchan claramente, pareciera que se ha detenido. Les agradezco que me pongan sí, no, ni, más o menos. ¿Están atentos? Sí, perfecto. No, entonces era un tema personal mío. Bien. Les decía, el COVID vino y claramente está generando un daño económico muy fuerte. Lo que pasa es que hay dos vertientes. Una que habla de una recuperación en B, que este daño económico, hay más vertientes o más opiniones, pero voy a marcar las dos totalmente opuestas. Una que en realidad se va a empezar a recuperar, y de hecho ya hay economías que están mostrando recuperación, por lo cual se ve una especie de daño en B corta, donde hay una caída muy brusca y una recuperación. Ahora, ¿qué sucede si hay alguna causa que genere una ampliación o una nueva profundización? Lo cual es otra vertiente. Por ejemplo, que no se dé con la vacuna, de que haya una mutación del virus, de que vuelvan a reincidir y se vuelvan a contagiar las personas, o sea, hay toda una parte que habla de que no va a ser en B, sino que va a haber una nueva segunda profundización de esta crisis. Por lo cual, el daño va a ser mucho mayor. Lo que pasó en el 30, lo que pasó en el 2008, lo que está pasando ahora son cosas totalmente diferentes. Y también las respuestas y reacciones de las economías son totalmente distintas. Esto es la realidad actual. Y también, ¿por qué le digo todo esto? Porque se ven movimientos similares, pero no iguales. Por lo cual, uno tiene que ir aprendiendo en el día a día. El trading en el 2002-2003 no era igual al 2008 y tampoco es igual al trading actualmente. Las cosas van cambiando, por eso tenemos que ir adaptando, estudiando y poniéndonos al día, actualizándonos. Esto es clave para todos nosotros. ¿Bien? Perfecto. Bien, aquí me pregunta si puedo escribir la página. Bueno, la página de YouTube que nosotros utilizamos es MoleFX, creador de traders. Aquí nuestro isólogo lo pueden encontrar y también pueden suscribirse y dejar sus comentarios. Bien, perfecto. Bien, excelente, muchas gracias por lo que me fueron respondiendo. ¿Se puede decir que Trump ha manejado competentemente la economía de Estados Unidos al reaccionar de la manera que están reaccionando los mercados ante una crisis mayor del 2008? No lo sé, Ingrid. No lo sé. No lo sé. Lo dirá el tiempo. Lo dirá el tiempo. Hay una crítica muy fuerte hacia Trump en la actualidad. Necesitamos que pase más tiempo para poder explicarlo. Necesitamos más tiempo. Me parece que es muy anticipado en este momento hablar y decir si lo que está haciendo es correcto o no. Hay gente que habla que está a favor y hay muchísima gente que está en contra. Hay una realidad totalmente, sinceramente, ¿cómo te lo puedo decir? Está muy en boca de todos, está muy expuesto, esa es la palabra que quería decir, está muy expuesto. Lo cierto es que si uno ve la economía americana del 2010 al 2020, y la realidad es que no hay nada que indique que la gestión Trump ha sido exitosa. Y probablemente si lo ve así, dejando un poco el coronavirus de lado,
no me cabe duda que va a ser reelegido y va a continuar, pero esto simplemente como analista viéndolo desde afuera y analizando los mercados y sus índices, no mucho más. Bien, perfecto. Bien, acá me preguntan del euro respecto a, bien, vamos metiéndonos lentamente en la parte que a mí me interesa y también compartir con ustedes. El otro día algunos de ustedes me decía, pero ¿por qué utilizo estas herramientas y no utilizo más? La realidad es que trato de hacer de esta sesión una sesión lo más simple y sencilla posible. Hay personas que tienen más experiencia en los mercados, hay otras personas que recién se están iniciando, por lo cual trato de no hacer complejo mis herramientas con información que es muy desconocida o nunca fue vista. Pero vamos a hacer un pequeño repaso en alguna de las principales paridades de monedas. También trataré de introducir algunos de los índices que están más que atractivos para la operatoria. Y finalmente terminaremos con algunos de los commodities, como por ejemplo los principales metales. Bien, justo acá nos están preguntando respecto al euro. Ezequiel nos dice, la fortaleza del euro depende en gran medida de los indicadores de Alemania. Hay una gran cantidad de características que explican el euro, pero claramente lo que pasa en Alemania es gran medida de lo que sucede en la eurozona. Dicho esto, es así. Sí, por eso yo les pregunto a muchos de ustedes, ¿ha cambiado mucho la situación de Grecia en los últimos años? Sin embargo, hace unos años atrás, la crisis de Grecia afectaba al mundo. Entonces, claramente hay países que son más fuertes, hay países que pueden salir al apoyo de otros países. Alemania, sin duda alguna, es el motor de la eurozona. Por eso, cuando uno analiza los datos de la eurozona, analiza en primer medida lo que va sucediendo en Alemania y en segunda medida podríamos hablar de Francia. Entonces, en toda esa cantidad de países que componen la eurozona, ¿por qué miramos dos o tres? Y porque en realidad son más o menos lo que llevan el liderazgo de la eurozona, es así. Pero vamos a analizar un poquito el comportamiento de su paridad de monedas. Justo me estaban haciendo algunas preguntas. Euro-dólar, nos ponemos siempre en gráficos mayores. Este gráfico, aquellos que no es la primera vez que están acá y por lo que veo nombres que se repiten, claramente es un gráfico lateral dentro de una tendencia mayor bajista. El euro ha caído fuertemente, lo podemos apreciar claramente, y si en los últimos días, en las últimas semanas, hay una clara lateralización. Hace unas semanas atrás, y quedan colocados las herramientas que veníamos utilizando, el euro pegó un impulso muy fuerte. En parte hay una debilidad del dólar en el mercado en general. Algunos si hablan que porque puede ser que se esté emitiendo una gran cantidad de moneda, sí puede ser la explicación. Otros dicen que no viene por ese lado. Bueno, ahí aparecen los fundamentals que dan las explicaciones que nosotros, los seres humanos, tratamos y necesitamos leer. El ser humano, desde el punto de vista psicológico, necesita saber las causas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son las preguntas que se hacen. Y a veces lo que uno no tiene en consideración es que esa respuesta no puede ser útil nuevamente para una situación similar. Y eso se los regalo a ustedes, porque muchas veces la búsqueda de una respuesta tiene como fin, si pasa lo mismo, va a actuar de la misma manera el mercado, y no es tan así. Entonces decíamos, el euro se alejó de una fuertísima zona de soporte en 1.0770, rompió 1.10, otra importantísima fuerte zona de soporte y resistencia, luego de estar gran cantidad de días con idas y vueltas, y como toda barrera, una vez que es rota, acelera, el precio aceleró, pasó 1.1180, 1.12, otro nivel importante, y fíjense que se detuvo, ni más ni menos, en esta zona cercana a 1.1370, 1.1380, donde nosotros trazamos la directriz, acá en color amarillo, de velocidad bajista. Esta zona fue respetada en dos oportunidades y hoy es la zona de resistencia a considerar. Nosotros tendríamos que tener entre 13.50 y 13.60 la barrera para nuevas alzas. Mientras esa zona no sea quebrada, nosotros nos mantenemos de una manera en un horizonte bajista en gráficos mayores. Ciertamente, si vamos a gráficos menores, como bien nos dice Charles Dow, y también lo hemos visto en los principios, deberíamos ver un nuevo impulso para atacar esta zona de 1.1350-60,
solo el no quiebre de este segundo intento nos podría mostrar un movimiento bajista. Entonces, es muy probable un nuevo impulso alcista, esa zona de 1.1350, 60. En caso de quebrarla, y ya tenemos que abrir un cambio de escenario para las próximas semanas y meses, y ahí sí deberíamos apuntar a un 1.15 como primer objetivo. De no quebrar la zona de 1.1355, 60, que altamente probable la vuelva a quebrar, deberíamos considerar 1.1260 y el quiebre de 1.1260 nos podría llevar a 1.1180 y por qué no a la zona de 1.1120 como siguientes niveles de objetivo para los próximos días. Vuelvo a las preguntas y me voy preparando para otra paridad. Aquí me dice Ezequiel también, que es el que me hacía la pregunta recién, si existen fundamentals para corroborar terrible potencial de subida. La realidad es que seguramente existan, y vuelvo a lo mismo, tendría que elegir cuáles son. ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero ayudarte a ti. Si vos me preguntás si existen, no hay duda que existen. No hay duda que el Banco Central Europeo está tocando el mercado, no hay duda que la presencia de Lagarde está haciendo mella sobre el movimiento del euro y lógicamente del otro lado la Reserva Federal de Estados Unidos está haciendo cosas en el dólar. Esto está sucediendo y esto se observa simplemente con la acción del precio. Uno ve el euro subir y quebrar y subir y que se vea y subir. Las causas pueden estar de acuerdo o no, pueden estar publicadas o no. Lo que sí se observa claramente es que se están quebrando niveles y se prolonga. Entonces, ¿algo lo está causando? Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque por más que yo conozca esta causa, ¿sí? Y te la pueda compartir, que en este caso no es la forma, muchas veces aparece el movimiento de precios sin que sea conocida la causa. ¿Sí? Entonces, desde este lado, más que concentrarse en las causas, traten de comprender el mercado y sus movimientos, porque en algún momento te va a pasar, nos va a pasar algún hecho raro, como me sucedió a mí, que fue la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que el mercado se vino abajo y no entendíamos por qué sucedía. ¿Sí? Entonces, más allá que existan las consecuencias, las causas, traten de concentrarse muchísimo en los gráficos, en el análisis de los gráficos y sobre todo en las señales que te da el sentimiento del mercado. Si uno ve este gráfico no tiene que saber mucho análisis técnico, claramente es comprador, el euro está al alza, ha subido fuertemente y más allá de la corrección que no ha podido caer, es muy posible que vuelva a hacer un impulso al alza. No lo estoy invitando a comprar, pero sí que tengan cuidado con posicionarse a la venta. ¿Bien? Perfecto. Excelente. Vamos a ir analizando unos otros pares también que me interesan, que están teniendo fuertes movimientos. Acá estamos viendo el dólar yen, un par que pareciera que venía en zonas dormidas, y fíjense lo que sucedió con el dólar yen. Nos regaló en gráficos de 4 horas en día, porque uno lo puede ver claramente en cierto movimiento lateral, y dentro de la lateralización, los intentos fallidos de caer, lógicamente nos muestran movimientos contrarios. El dólar 100 quebró ni más ni menos que 108 y aceleró velozmente. ¿Hasta dónde? Hasta zona de 109.60, 109.80. Si ustedes lo observan en gráficos mayores, no es más ni menos que esa línea directriz semanal, mensual, esa línea que yo marqué en meses en amarillo, fíjense en cómo en 4 horas la fue a buscar y desde ahí cayó y cayó velozmente. El dólar yen tiene un comportamiento a la baja cuando hay momentos de incertidumbre o, lógicamente, cuando hay debilidad del dólar. En el último tiempo el dólar empezó a generar cierta debilidad y podría ser la explicación desde el punto de vista fundamental. Desde el punto de vista técnico, no pudo con esta fuerte zona de resistencia y cedió. Y ahora se encuentra, lógicamente, recuperando posiciones luego, ¿sí?, de una veloz y fuerte caída. Desde el punto de vista técnico, nosotros vamos a mencionar la zona entre 108.20 y 108 con un muy fuerte nivel de soporte, muy fuerte, desde el cual esperamos un nuevo movimiento alcista. ¿Cuáles serán las zonas de resistencia? 108.80, 109.30 y nuevamente la zona de 109.55 y 60, donde en caso solamente de ser quebrado, nos podría mostrar un movimiento en sentido alcista superior o mayor. Bien, vamos a avanzar con otra de las paridades principales.
aquellos que recién introducen en el Forex, se les conoce a las paridades principales, a las de mayor volumen del mercado. Euro-dólar, libra-dólar, dólar-yen y dólar-franco suizo, ¿sí? Son las 4 paridades de monedas de mayor volumen, ocupan más del 80-85% del volumen transado en el mercado de monedas. Vamos a analizar esta bella paridad que no es más ni menos que la libra frente al dólar, el cual, lógicamente, la libra viene de golpes y golpes y golpes, desde esta línea vertical amarilla en adelante, lo que hizo fue perder valor, aunque ustedes no crean, a un momento cotizó en $2, $2.10, llegó en máximos históricos a cotizar, pero ahí, desde ahí en adelante, lo único que hizo es debilitarse. Así es 2007-2008, fue una de mis primeras caídas fuertes como trader, ¿sí? Me encontraba al alza y aunque todo el mundo veía la libra no más parar, yo también la veía, sin embargo el mercado empezó a corregir, se quedó un rato en la zona 1.96, 97 y luego fuertísima caída, post-crisis 2008-2009, lateralización, Brexit, corrección y lógicamente más debilidad en un Brexit que todavía no encuentra soluciones. Pero como solemos analizar este mercado a partir de este sentimiento que está detrás, este sentimiento bajista que trajo la libra a estos niveles por debajo de 1.17, 1.18, marcaron en 1.20 y seguramente una zona que se ha puesto el Banco de Inglaterra, desde donde hasta acá la dejamos caer y a partir de ahí nosotros movemos los hilos para no dejarla caer más. 1.20 se ha construido desde el 2016 hasta la actualidad una zona fuertísima. Lógicamente que en algún momento la rompió, llegó a mínimos que no se veían desde 1975, 1977 y luego, lógicamente, volvió a recuperar posiciones. La zona de 1.20 es la zona de equilibrio y si no estaba la vuelvo a marcar nuevamente. 1.20 es fuertísima zona que no han querido que caiga más. Pero lo que estamos observando en las últimas semanas, y lógicamente en las últimas 3 semanas, es una recuperación bastante importante de la libra esterlina. Fíjense que en las últimas 3 semanas, y abren una nueva semana al alza, cotizando por encima de 1.27, la libra está recuperando posiciones y este intento en una oportunidad, una segunda y una tercera oportunidad sin éxito de 1.20 está haciendo acrecentar el valor de la libra esterlina en los mercados. ¿Cuál es la zona importante de soporte a considerar del nivel actual? Es 1.2620, 2640. Mientras que no quiebre la baja la zona de 1.2640, nosotros nos mantenemos alcistas en la libra esterlina. ¿Cuáles son las zonas siguientes de resistencia? Bien, 1.28, 1.2910 y ya después nos deberíamos ir a zonas que no son vistas de hace mucho tiempo por encima de 1.30. Ese es nuestro objetivo para las próximas jornadas diarias en la libra esterlina. Nos ponemos alcistas en la zona de 1.30 aproximadamente como objetivo. Bien, acá me van sumando unos comentarios respecto a David, gracias por la libra, se va a quedar sin batería. Bien, entonces, para ordenar y, ¿cómo se llama? Resumir un poco la libra esterlina. La libra esterlina nos vemos alcista, claramente. La libra esterlina no debería volver a ceder la zona de 1.2620. Y aquellas personas que les sirve, les gusta y son apasionantes de análisis de mercados, lo que estamos observando acá en la libra esterlina es la posible formación de un patrón que se conoce tasa con asa, o también algunos lo llaman un gancho, que tiene, ¿sí?, un movimiento bajista fuerte y un intento nuevamente a la baja sin poder conformarse, por lo cual este patrón de ¿cómo se llama?, de spike, de gancho, o de tasa con asa, ¿sí?, haciendo esto debería ser una especie de cuadrado y esta debería ser el asa de la tasa, nos indicaría un patrón de cambio de tendencia que debería llevar a la libra a ese objetivo que hablábamos nosotros, primario cerca de 1.30 y posteriormente a la zona 1.3220, 32.30. ¿Bien? Perfecto. Bien, me van acercando algunos comentarios, preguntas y dudas a aquellos que
En este momento los observo y los estoy viendo. Bien, no podemos dejar de lado uno de los activos que sin duda alguna fue el activo del día de hoy. Nos referimos al Nasdaq. El Nasdaq se encuentra, y nosotros hoy lo estamos viendo a partir del US 100 en la plataforma, muy cercano a esos 9.900 puntos. Claramente quebró máximos históricos, tiene una importantísima fuerza alcista, y tengan en cuenta que ese US 100, donde lógicamente tiene una gran cantidad de empresas tecnológicas, las cuales en este contexto no dejan de subir la valoración. Y para que tengan una idea, dentro de esas empresas, las que tienen mayor incidencia en este momento son Google, son Amazon, son Apple, ¿sí? Todas aquellas firmas tecnológicas que en este momento están capitalizando y teniendo ganancias, aprovechando lógicamente de esta ¿cómo se llama?, de esta actualidad económica que las hace fortalecerse. En esta incidencia de estas empresas, en Nasdaq se fortalece y nos queda ahí nomás de esos 10.000 puntos, una zona fuertísima desde el punto de vista psicológico para todos, desde donde nosotros esperamos, estimamos, ya estamos en zonas fuertes sobre compras, más allá de que haya un nuevo impulso, esperamos una corrección. Una corrección no es un cambio de tendencia, por lo cual se requiere el paso del tiempo sin poder avanzar para que se produzca el inicio de un movimiento de vuelta importante. Zonas a tener en cuenta: 9.740, 9.750 y luego la zona de 9.600, donde estaría pasando esta suerte de línea directriz alcista. Mientras que se mantenga por encima de los 9.600, la tendencia es alcista, pero esperamos una importante corrección desde la zona actual de los 9.900, 10.000, hasta la zona de 9.600 para las próximas jornadas diarias en el índice americano, hoy de relevancia, el índice estrella. Bien, acá me preguntan algunos que llegaron tarde si va a estar el video disponible. Claro que sí. Aquellos que me preguntaban recién dentro de YouTube, el canal Molefex, creador de Trader, los pueden buscar. Si no, un ratito los comparto en la filmina final. Bien, algo similar nos está pasando con otros índices de importancia, tanto el US 500, el Standard & Poor's, un índice que lógicamente ha tenido una muy fuerte recuperación en el último tiempo. Fíjense de sus máximos históricos logrados en el 2020, en el mes de febrero. Tuvimos un final de febrero y un marzo rojísimo para los índices, sobre todo para el Standard & Poor's 500, porque perdió casi el 50-60% de toda la suba que venía realizando desde el año 2008 o 2009. Lo pueden apreciar claramente en gráficos, como luego de una importante suba que lo llevó desde 2007-2008 hasta sus máximos históricos cercanos a 3.400, en 2 meses perdió aproximadamente un 45-47%. Sin embargo, luego obtuvo una recuperación, una fuerte recuperación. Estamos en el mes de junio y lo que estamos apreciando en el tercer mes, una fuerte vela alcista en color blanco que lo deja muy cercano a una importante zona de resistencia, que también lo podemos apreciar en cierres entre 3.230 y 3.270. Más allá de sus máximos históricos, como hablamos en la zona de 3.380, 3.388, 90 aproximadamente, en estos momentos empieza a cotizar en una importante zona que había sido zona de mínimos, y aquí lo vamos a marcar, en los meses de enero y febrero del año 2020. Desde luego de hacer los máximos históricos tuvimos la caída. En este momento nos encontramos en una importante zona de resistencia. En caso de que sea quebrada, lógicamente podríamos ver una extensión. Como decíamos, las zonas de soporte y resistencia están para ser quebradas. 3.220, 3.230 es el nivel de resistencia, desde donde, en caso de ser quebrada, podríamos estar viendo una extensión del recorrido a máximos históricos. Caso contrario, y ante una detención y una posible corrección, esperamos en 3.060,
Primer zona, línea directriz en color rojo, que está marcando el ascenso con mínimos ascendentes. Superado este nivel, un fuerte nivel de soporte será por debajo de los 3.000 en 2.960. Bien, vuelvo a las preguntas en caso de que haya alguna respecto a los índices americanos, y no mientras me están preguntando, vamos a avanzar con alguno de los metales y nos metemos dentro del oro, un importante activo que toma fuerza y a veces nos adelanta ciertos movimientos de mercado. Por eso es que me quiero centrar en estos momentos. Sin duda alguna, y aquellos que siguen el oro de cerca, el oro nos ha mostrado un importante nivel de recuperación desde el año 2019 hasta la actualidad. Y si lo ven claramente en gráficos, les voy a sacar algunas de mis líneas que ayudan a mostrar zonas. El oro ha encontrado entre 1750 y 1760 una importante zona de tensión y ha empezado en las últimas jornadas diarias a lateralizar. Estos niveles, que en este momento estamos apreciando claramente entre 1660 y la zona de máximos cercana a 1743, podrían tratarse de diferentes tipos de patrones o figuras en el análisis pura y exclusivamente chartista. La principal y la más relevante es un patrón de continuación de tendencia conocido como un rectángulo. Los rectángulos son niveles, son figuras de continuación que muestran un veloz movimiento de ida y vuelta entre zonas de resistencia y soporte. Dicho esto, entre 1743, 45 y 50 hay una importantísima zona de resistencia. En caso de quebrar, el primer objetivo es $1.800 la onza. Pero, si ustedes observan, entre 1750 y 1660 tenemos unos $100, que esta altura es la que debería proyectarse como siguiente objetivo, por lo cual 1800 y 1845.50 serían los objetivos en sentido alcista. En caso de quebrarse la zona de soporte, como decíamos recién, en 1667, en vez de hablar de un posible movimiento en sentido alcista a partir de un rectángulo, podríamos hablar de un agotamiento desde un primer intento, un segundo intento y un tercer intento. Podríamos hablar de una especie de hombro, cabeza, hombro. Podríamos tratar de un triple intento alcista. En este caso serían 4. Una figura por ahí no muy común, pero si uno lo observa es 1, 2 completos y quizás este sería el tercero, una especie de triple techo. Este triple techo nos debería dar un movimiento muy veloz de aproximadamente unos 80, $100 hasta 1580, 1560 como objetivo en caso de un movimiento bajista. Dicho esto, el análisis técnico nos ayuda a marcar las zonas. Mientras que se mantenga entre 1667, 1670 y 1745, 1750, nos mantenemos en rango. Es posible una figura de continuación que se llamaría rectángulo. De lo contrario, en gráficos semanales tenemos por ahí un patrón un poco más fácil, un primer intento, un segundo intento y un tercer intento, lo que podría tratarse de un posible hombro, cabeza, hombro, un triple techo, lo cual no deja de decirnos que hubo varios intentos de quiebres alcistas sin éxito y podrían de esta manera detener el movimiento y lógicamente mostrarnos un movimiento a la baja. Bien. Preguntas, mientras que comparto con todos ustedes lo que recién decían, cuáles son los datos de contacto, el canal de YouTube lo tienen aquí claramente y lo vamos a marcar para que se pueda visualizar con un resaltador. YouTube Molefex, creador de traders, ahí nos pueden encontrar y pueden observar no solamente este webinario actual, sino también los webinarios realizados anteriormente. No solamente del panorama semanal, sino también sobre indicadores, herramientas y algunas otras opciones e informaciones que tratamos de compartir para que, lógicamente, se lleven herramientas y puedan tomar decisiones en esta lindísima profesión que no es ni más ni menos el trading de mercados. Bien, mientras voy recibiendo algunos halagos
los cuales agradezco a cada uno. También algunos comentarios sobre hoy. Voy agradeciéndoles, me voy despidiendo, les voy dejando todos los datos, les voy también deseando éxitos en esta semana de trading y cualquier duda, inquietud, no duden en contactarnos a cualquiera de nuestros canales. Desde ya, muchísimas gracias, muy buena semana de trading y nos estamos encontrando próximamente.